Bendición. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Dios les bendiga a todos. Qué bendición estar con ustedes en esta hora. Somos los pastores Luis y Ana Apuy, pastores de la Iglesia Cristiana Centro de Excelencia, donde juntamente con mi hija Mariana, todo el equipo de colaboradores, Daniel, José Luis y el equipo de pastores de la Iglesia Centro de Excelencia y demás siervos, le damos la bienvenida a otro servicio más. Así que comente este live, comente esta transmisión ahí donde usted está en su casa. Estamos en vivo siempre, todos los días, desde la Iglesia Centro de Excelencia. Así que comparta este live, comparta esta transmisión con otras personas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Así que Él confortará nuestra alma y nos guiará por senda de justicia y por amor de su nombre, por amor de su nombre. Él adereza mesa delante de los angustiadores, y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a tener temor. En medio de este COVID-19, en medio de esta pandemia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, son valles de sombra muchas veces, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán alientos. Así que vamos a estar con paz, porque Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, y lo más importante es que el bien y la misericordia nos van a seguir todos los días. La protección divina, Ana María, nos sigue todos los días. Ana María va a compartir una palabra sobre no desaproveches la voz de Dios, y estamos contentos también porque este sábado 1 de agosto podemos abrir nuevamente nuestra iglesia, las sedes, y vamos a abrir aquí en Guadalupe y Escazú, y realmente a las 3 de la tarde, este sábado a las 3 de la tarde usted puede venir con todos los protocolos del Ministerio de Salud. Tenemos mucho espacio, tenemos todos los protocolos de salud, y venga con tranquilidad. Dice Oseas 11:11 que el Señor traerá de regreso a su casa a su pueblo. El domingo tenemos servicios a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana para que usted pueda estar con nosotros. No tenga temor, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Dios, y estamos reunidos siempre con el Señor. Así que ya sabe, este sábado a las 3 de la tarde tenemos servicio aquí presencial. Usted puede venir y puede gozarse. Realmente hay mucho espacio, con las medidas de distanciamiento de acuerdo a las burbujas familiares y todos los protocolos que tenemos en la iglesia, que son más de la cuenta, con su debida mascarilla, que usted viene y va a ser de bendición. Vamos a escuchar una palabra de bendición que Dios ha puesto en manos de Ana María, la pastora de la iglesia. También no desaproveches la voz de Dios, una palabra de bendición. Así que ya sabe, comente. He estado hablando para que usted le diga a más personas ahí y se estén comentando, estén compartiendo este live, compartiendo esta publicación, esta transmisión, este mensaje sobre todo, y creemos que Dios va a hacer algo precioso. La palabra de Dios es maravillosa, Ana María, y la unción de Dios está sobre tu vida. La unción de Dios está llegando hasta tantos hogares en esta hora. Tantas familias están siendo tocadas, hijos están siendo sanados, personas están siendo restauradas. La gloria de Dios está en este lugar, llegando hasta todas las familias, todas las personas ahí donde están viéndonos en este momento. Sí, bueno, qué alegría estar con ustedes en esta hora. Y es algo maravilloso lo que Dios hace por nosotros, momento a momento y día a día. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy lindo que se llama no desaproveches la voz de Dios. Diga conmigo: no voy a desaprovechar la voz de Dios. Dígalo conmigo: no voy a desaprovechar la voz de Dios. Porque cada vez que Dios nos habla es porque Él tiene un propósito. Cada vez que Dios nos dice algo es porque Él quiere traer provisión a nuestra vida. Y usted y yo tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y así estaba el pueblo de Israel. Habían salido de Egipto y Dios estaba hablándoles a ellos. Dios estaba advirtiéndoles acerca de lo que iba a venir. Y vamos a Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Dios siempre que nos habla trae revelación. Hace que nosotros veamos cosas
que no entendemos, que no vemos, que no están en nuestro pensamiento. Cada vez que Dios habla, trae, dígalo conmigo, protección, trae posición, trae preparación y trae posesión. Así que escuche bien esto: cada vez que Dios habla, trae protección, trae posición, trae preparación y trae posesión. Y eso era lo que Dios quería para su pueblo. Dios quería traer a su pueblo una palabra de protección, una palabra de posición, una palabra de preparación y una palabra de posesión. Porque Dios no quiere que nosotros caminemos sin su protección. Porque Dios no quiere que nosotros caminemos sin su guianza, sin su preparación, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra protección. Y vamos a Éxodo 23:20. Éxodo 23:20, y dice así: he aquí que yo envío a mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Vea qué cosa más linda. Dios dice: he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti. Él está hablando a su pueblo y les dice: yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Y dice: guárdate de él y oye su voz y no seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Versículo 22. Dice así: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: no teman a esa tierra que ustedes van a poseer, porque yo voy a ir delante de ustedes para guardarlos en el camino y para introducirlos en la tierra que yo preparé para ustedes. Pero si oyeres la voz de Dios, si oyeres su voz, la voz del ángel, e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Versículo 23. No te inclines, versículo 23, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y después sigue hablando en el versículo 24: no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quebrantarás totalmente a sus estatuas. Y dice: y quebrantarás a sus estatuas, mas Jehová vuestro Dios, versículo 25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Versículo 26, y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. 27, y yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Versículo 28, y enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Versículo 29, dice: pero no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo, sino que, versículo 30, sino que poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y vamos a ir hablando
parte por parte de esta palabra que Dios le da a su pueblo. Lo primero que les dice es que Él envía a su ángel delante de ellos para que los guarde en el camino. Y este ángel en este tiempo sería su Espíritu Santo para que nos guarde en nuestro caminar. Porque siempre que Dios tiene algo para nosotros, Él nos lo hará saber. Pero Él nos dice, esta protección, esta posesión, esta preparación, ustedes la van a tener si ustedes oyen mi voz, si ustedes obedecen mi voz. Y obedecer la voz de Dios nos da las promesas que leímos ahora mismo aquí en la palabra de Dios. Dice que si nosotros oímos su voz, si nosotros obedecemos su voz, Él bendecirá nuestro pan y nuestras aguas y quitará toda enfermedad de nuestra vida, quitará la esterilidad y también nos bendecirá económicamente. Pero toda esta promesa de protección, toda esta promesa de guardarnos en el camino, de ir delante de nosotros, se sujeta a que nosotros oigamos su voz. Y Dios nos llama a oír su voz. Lo recalca bien en el versículo. En el versículo, ya les voy a decir, en el versículo 22, donde dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a quienes te afligen. Pero si en verdad hacemos lo que Dios nos dice, Dios va a ser enemigos de nuestros enemigos y quitará a los que nos afligen. Pero hay muchas cosas que impiden que nosotros oigamos la voz de Dios. Y una de estas cosas es el ruido. Cuando usted quiere poner atención en algo, cuando usted quiere escuchar algo, cuando usted quiere aprender algo, usted pone la música, usted pone aquello de una manera que no haya nada que interrumpa lo que usted quiere escuchar. Y ese ruido muchas veces, eso que interrumpe que nosotros escuchemos la voz de Dios, porque Dios nos dice, no tengan temor, no tengan temor. Yo voy a enviar a mi ángel delante de ustedes para que los introduzca en la tierra que yo les prometí. Dios nos habla claramente de que Él va a estar con nosotros, de que nuestros enemigos serán sus enemigos y que en el tiempo de Él va a quitar aquello que nos está afligiendo. Porque hay muchas cosas que nos afligen. Hay muchas cosas, muchos enemigos que están dentro de nuestra vida, de nuestra tierra. Y por eso Dios hace esta comparación con su pueblo para que nosotros entendamos que cuando estemos rodeados de enemigos, que cuando en nuestra vida haya gigantes, haya debilidades, haya problemas, nosotros vamos a confiar en que Dios va delante de nosotros y en que Él va a destruir a nuestros enemigos. Porque en la vida hay muchas voces que interrumpen que nosotros escuchemos la voz de Dios. A veces nuestra propia voz, nuestro deseo, la voz de la gente, la voz del mundo, la voz de amigos y personas que se interponen entre el propósito de Dios a nuestras vidas. Por eso Dios nos pide, yo voy a ir delante de ustedes, yo voy a enviar a mi ángel para que los guarde, para que los proteja, para que los guíe, para que los introduzca al lugar de mi bendición. Y nosotros tenemos que estar atentos a cuando Dios nos habla. Porque Dios nos habla de muchas maneras y Dios le habla a su pueblo en este momento que estaba siendo rodeado de enemigos, en este momento en que su pueblo se encontraba en una posición de debilidad ante sus adversarios, porque los heteos, los jebuseos, los amorreos, toda esta gente era gente cruel, era gente despiadada, eran gigantes, eran personas que no temían a Dios. Y ellos estaban entrando en ese terreno.
Por eso es que es importante que nosotros atendamos a la voz de Dios, porque Dios le habló en ese momento a su pueblo para decirle: no teman, no teman, porque mi ángel va delante de ustedes. No teman, porque mi ángel los va a guardar. No teman, porque mi ángel los va a introducir a la tierra. No teman, porque si ustedes oyen en verdad mi voz, yo voy a estar con ustedes y voy a ser enemigo de sus enemigos. No teman, porque Dios les dijo: yo voy a enviar mi terror delante de ustedes y voy a consternar a todo pueblo donde entres, y te daré la cabeza de tus enemigos. Y también les dice: no los voy a echar de una sola vez, los voy a echar, dice, en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dios permite que ellos entren a una tierra plagada, llena, infectada de enemigos, porque su presencia iría con ellos, y estos gigantes, estos enemigos, iban a sacar la fuerza del pueblo de Israel. Iban a hacer que ellos dependieran de Dios y no de sus fuerzas. Por eso es que Dios nos habla en esta hora. Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo: no se preocupen por lo que están pasando. No se preocupen por los enemigos. No se preocupen por las cosas que ustedes van a pasar, porque yo voy a enviar mi ángel, y mi ángel va a estar con ustedes, y mi ángel los va a proteger, y yo voy a estar con ustedes, y yo voy a traer terror sobre tus enemigos. Yo voy a enviar avispas para que tus enemigos salgan corriendo. Y usted sabe por qué Dios usa avispas: porque las avispas son un insecto agresivo, son un insecto que tiene aguijón, son un insecto que Dios nos quiere mostrar que Él es un Dios combativo y es un Dios poderoso. Así que cuando Dios nos llama para que pongamos atención, nosotros debemos de inclinar nuestro oído y entender que no podemos desaprovechar esos momentos donde Dios manda su ángel, donde Dios manda su espíritu para que nos guarde, para que nos introduzca al lugar de bendición, para que nos proteja delante de nuestros enemigos, porque nuestra seguridad está en Dios, y Él promete librarnos de nuestros enemigos. Él promete darnos el sustento aún en medio de nuestros enemigos. Él promete librarnos de las enfermedades y promete bendecirnos económicamente si oímos su voz y nos guardamos delante de Él. Dios permite estos gigantes en nuestra vida para llevarnos a su dependencia y a su fuerza. Dios permite la adversidad en nuestra vida para darnos una ventaja. Pero usted y yo tenemos que estar atentos a su voz, atentos a su protección, atentos a su guianza. Cuando nosotros estamos en una clase poniendo atención, no queremos que nada nos interrumpa, que nada nos distraiga. Cuando Dios nos dice: mi ángel los va a llevar por el camino, dice, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Ese camino significa que Dios va a enviar su espíritu para que nos guarde en el camino, para llevarnos al lugar de bendición. Porque Dios quiere darnos sabiduría, guianza y protección, pero nosotros tenemos que ponerle atención. Dios les aclara a su pueblo que Él no va a quitar a sus enemigos. Hay momentos donde nosotros decimos: Señor, ¿por qué no quitas esta situación que yo estoy viviendo? ¿Por qué no quitas este problema? Porque Dios les hace ver que Él lo va a quitar, pero que Él lo va a hacer poco a poco, hasta que ellos crezcan, hasta que ellos se multipliquen. Y muchos de nosotros estamos ya cansados de tener enemigos en nuestra tierra, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y cuando el ángel de Dios nos habla, lo que nosotros queremos decirle, cuando el Espíritu de Dios nos habla, lo que nosotros queremos decirle es: Señor, quita estos enemigos ya. Pero Dios nos dice: yo los voy a destruir, pero hasta que ustedes
crezcan. Porque Dios muchas veces va a enviar gigantes, problemas a nuestra vida para que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios sabía que ellos iban a entrar a esta tierra. Dios sabía que en ese lugar iba a estar lleno de gigantes y de problemas. Pero por eso Dios, antes de mandarlos a este lugar, Dios siempre, antes de darnos una palabra, nos da también los recursos para nosotros poder pelear contra esos enemigos. Y qué cosa más linda, porque Dios no les dice ustedes van a tener que pelear, sino que Dios les dice yo voy a pelear por ustedes. Porque sus enemigos serán mis enemigos, y los que los afligen, yo voy a luchar contra ellos. Mi ángel irá delante de ellos y los va a llevar a esa tierra de enemigos y de gigantes, porque es necesario que ustedes entren a ese lugar. Es importante que usted entienda que Dios va a mantener situaciones en nuestra vida hasta que nosotros estemos fuertes, hasta que nosotros crezcamos, hasta que nosotros estemos en madurez para tomar posesión de sus promesas. Hay cosas que no hemos podido tomar, que no hemos podido disfrutar, porque no estamos preparados para hacerlo. Dios siempre nos anuncia lo que va a venir. O por lo menos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vengan las cosas? Porque entre mayor es la misión, mayor va a ser la provisión que Dios le va a dar a usted para enfrentar a sus enemigos. Por eso cuando Dios los envía a la tierra, les dice, ustedes van a ir y se van a encontrar enemigos, pero mi ángel va a ir delante de ustedes. Mi ángel los va a guardar. Mi ángel los va a introducir. Él los va a llevar. Y ustedes lo único que tienen que hacer es estar atentos a mi voz, atentos a mi información, atentos a mi protección. Aquí vemos una relación de pacto, de amor y de cuidado de Dios con el pueblo de Israel y de Dios para con nosotros. Dios, en estos momentos que estamos pasando de dificultad, en estos momentos que estamos rodeados de enfermedad, Dios nos dice, no teman, no teman. Mi ángel, mi presencia va delante de ustedes y los va a cuidar y los va a llevar al lugar de mi bendición. Nosotros queremos que Dios cumpla sus promesas, que Dios quitara a esos enemigos. Al fin de cuentas, Dios nos había prometido, decía el pueblo de Israel, la tierra donde fluía leche y miel. ¿Y por qué ahora nos lleva y nos encontramos gigantes? ¿Por qué ahora nos lleva y nos encontramos enemigos? Porque ¿sabe por qué? Porque Dios envía a su ángel para guardarlos, para guiarlos y para introducirlos en la tierra. Pero el ángel no podía tomar posesión de la tierra. Los que tomamos posesión de la tierra somos nosotros. Y nosotros, o el pueblo de Israel, hay muchas cosas en las que no sabían pelear. Ellos no sabían pelear contra los leones, contra las bestias salvajes que había en ese lugar. Por eso Dios no les quita del todo los gigantes, porque estos gigantes sí mataban estas bestias. Y vemos en el versículo 28, vamos a Éxodo 23, 28. Hay momentos donde decimos, Señor, ¿por qué permites este problema? Pero este problema es lo que te va a proteger de ti mismo o de otras situaciones que vienen en tu contra. Dice en el versículo 28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. 29. Y no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Esa fue la razón por la que Dios no sacó los gigantes de la tierra que les había prometido. Porque estos gigantes podían matar los leones. Estos gigantes podían proteger al mismo pueblo de Dios de las bestias del campo. Y por eso Dios dice, no los voy a echar de un solo tiro. Voy a dejarlos
para que ellos eliminen las bestias del campo. Y cuando ustedes tengan fuerzas y crezcan en número, entonces yo voy a entrar y voy a mandarles las avispas. ¿Por qué envía avispas? Es algo que contra lo que ellos, era algo pequeño, era algo que ellos no entendían, era algo contra lo que ellos no sabían luchar, porque Dios confunde a nuestro adversario siempre cuando nosotros oímos y obedecemos su voz. Sí, amén. Y Dios les dice, es hasta ese momento que te voy a mandar avispas. Cuando ya estés en la tierra, cuando empieces a caminar, cuando empieces a creer lo que yo te di, en ese momento yo voy a enviar avispas. Dios nos dice en esta hora, yo estoy listo para cuando tú estés listo. Yo estoy listo para cuando tú estés listo. Porque Dios los saca de Egipto, Dios los pasa por el desierto. Y una cosa es salir físicamente del desierto y otra cosa es salir emocionalmente y espiritualmente del desierto y de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, ellos son libres físicamente, pero emocionalmente ellos tenían heridas. Emocionalmente muchos de ellos seguían siendo esclavos. Emocionalmente muchos de ellos no sabían pelear contra el enemigo que iban a tener ahora, porque el enemigo que tenían antes era Egipto y ellos estaban en ese lugar, seguros entre comillas, porque estaban en la boca del diablo, pero ellos se sentían seguros. Ahora salían a una nueva tierra, ahora salían a una tierra donde fluía leche y miel, como cuando nosotros recibimos a Jesús, en un minuto nosotros somos libres y salimos a una tierra de bendición, pero de repente nos encontramos que tenemos que luchar con muchas cosas de nuestro pasado, que tenemos que luchar con muchas cosas de nuestro hombre viejo, que tenemos que luchar con muchas situaciones que vivimos en nuestra infancia. Y hay muchas personas que están atrapadas en alguna etapa de su vida y no han crecido en ella. Por eso Dios les dice, yo los voy a echar, yo voy a sacar a tus enemigos hasta que crezcas, hasta que te multipliques, voy a sacar yo esos enemigos. Hay muchas cosas en nuestra vida donde Dios puede, como lo hizo con el pueblo de Israel, mandar avispas y hacer que sus enemigos salgan corriendo. Pero Dios quiere que mientras estés en ese lugar luchando por lo que Él te ha prometido, Dios quiere que estés peleando la buena batalla. Es tiempo, Éxodo 23:23. Dios les dice, mi ángel, mi espíritu los llevará a la tierra del amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el jebuseo, todos los feos a los cuales yo haré destruir. Pastor, usted me dice en esta hora, ¿cómo que Dios mismo, el ángel de Dios estaba llevando a su pueblo a esta tierra del amorreo, del eteo y del fereceo? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba trayendo confrontación a su pueblo. Dios quería que ellos vieran estos enemigos que iban a tener el resto de su vida. Dios quería que ellos aprendieran a pelear. Dios está trayendo hoy a una confrontación para que veas a tus enemigos. El pueblo de Israel no conocía a sus enemigos. El pueblo de Israel no sabía que había también bestias salvajes en esa tierra. El pueblo de Israel no sabía cuántos eran ni cómo eran. Pero Dios, el ángel de Dios los está llevando a esta tierra y específicamente le dice, el ángel de Dios les llevará a la tierra, les hace entender cuáles son esos enemigos: el amorreo, el eteo, el fereceo, el cananeo, el jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son tus enemigos? ¿Qué personas, qué cosas no están permitiendo que tú disfrutes de la tierra que Dios te dio para bendición?
En esta hora, este mensaje es para que entiendas que Dios te está diciendo: yo envío a mi ángel para que te guarde, yo envío a mi ángel para que te guarde en el camino, para que te introduzca en la tierra, pero tú tienes que vencer esos enemigos. Porque el ángel de Dios no te puede hacer poseer lo que ya Jesús te dio en la cruz del Calvario. Lo que tienes que hacer ahora es tomar eso que Dios ya te dio. Ellos estaban ahí en la tierra que ya Dios les había dado, pero no sabían contra qué tenían que enfrentarse. El ángel de Dios, el Espíritu Santo que está aquí en esta hora, te está haciendo ver cuáles son tus enemigos. Puede ser el orgullo, pueden ser los celos, puede ser la envidia, puede ser la mentira, puede ser alguien que te esté apartando del propósito y la bendición de Dios. Porque dice en el versículo 32 del capítulo 23: y no harás alianza con ellos. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Versículo 33: porque en esa tierra, le dice el Señor a su pueblo. Versículo 33: porque en esa tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. En esta hora Dios te está confrontando para que en tu tierra, en tu vida, en tu casa, no habiten esos enemigos, no habiten esas cosas que te pueden hacer pecar, que te hagan caer. Es tiempo de que entendamos que Dios va a destruir estos enemigos que han venido a tu casa, estas cosas que te han estado afligiendo. Pastor, hay cosas que yo no he podido dejar. Pastor, hay vicios que son como un aguijón en mi vida. Hay situaciones que me están afligiendo. No puedo dormir en las noches. Tengo ansiedad. Hay cosas que no me permiten. Hay personas que no me permiten alabar a Dios. Y Dios le dice: yo los voy a destruir, pero cuando les hagas frente. Yo los voy a destruir cuando sepas quiénes son. Yo voy a estar listo para destruir a tus enemigos cuando tú estés listo. Por eso es que es importante que oigamos la voz de Dios y que sepamos a dónde el ángel de Dios, el Espíritu de Dios, nos va a llevar. Porque dice que nos va a introducir a un lugar. Y ese lugar de bendición no siempre va a ser el lugar que nosotros queremos, pero es el ángel de Dios que nos está llevando. Porque es necesario que pasáramos por ese lugar. Porque era necesario que hubiera gigantes. Porque si no hubieran habido gigantes, las bestias salvajes tal vez hubieran aniquilado al pueblo de Israel. Pero Dios, que es poderoso, pero Dios, que es sabio y misericordioso, envía a su ángel para que ellos sepan que Él los iba a guardar, para que ellos supieran que durante todo el camino la presencia de Dios iría con ellos, para que ellos supieran que el ángel de Dios los iba a introducir en la tierra y le iba a presentar a sus enemigos, y también para que supieran que cuando estuvieran frente a ellos, Él los iba a destruir. Él iba a mandar avispas, Él iba a ser agresivo a favor de su pueblo. Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Nuestro Dios es violento. Ocupar esa tierra era todo un desafío. Ocupar esa tierra era todo un desafío. Empezar a caminar en la bendición de Dios es todo un desafío. Empezar a disfrutar de las cosas que Dios tiene para nuestras vidas es todo un desafío. En ese lugar habían enemigos más grandes que ellos. Hay cosas que dices: pastora, yo no puedo con mis fuerzas vencer esa situación. Pero Dios les hace ver: ustedes me tienen a mí. Diga conmigo: yo tengo a Dios. Yo tengo a Dios. Su espíritu me guarda, su espíritu me protege, su espíritu me introduce al lugar que Él ha preparado para mí. Señor, gracias. Diga conmigo: gracias.
porque Él siempre le da a su pueblo los recursos para que sus promesas sean cumplidas. Y Dios les habla antes de que ellos entren a su bendición. Y Dios les dice: ustedes van a enfrentar problemas, van a enfrentar enemigos, pero yo voy a estar con ustedes. Yo voy a enviar avispas para que salgan corriendo. Yo voy a hacer cosas que sus enemigos no saben que yo voy a hacer. Yo tengo estrategias que no son naturales. ¿Quién puede decir que una avispa iba a hacer correr gigantes? ¿Quién puede decir que aquel pueblo de hebreos iba a vencer a tanto enemigo? A los heteos, a los jebuseos. Los egipcios le tenían miedo a los heteos porque era un pueblo feroz. Pero cuando Dios está con su pueblo, cualquier enemigo es pequeño. Así que hay 3 palabras que yo quiero que tengamos en nuestro corazón de este mensaje. Palabra número 1: Dios siempre va a enviar con su palabra y con su misión la protección. Dígalo conmigo: yo tengo la protección de Dios. Dígalo conmigo: yo tengo la protección de Dios. Dios siempre va delante de mí. Él conoce la tierra y mis enemigos, y Él va a traer los recursos para vencerlos. Dios enviará a su ángel para que te guarde. Dios te protegerá de cosas que ni siquiera sabes que vas a enfrentar. El pueblo de Israel estaba preocupado por los gigantes, pero estaba lleno de bestias salvajes y ellos no lo sabían. Pero Dios, que es Dios y que conoce todas las cosas, los preparó. Y por eso dejó unos cuantos gigantes para que mataran los leones, para que quitaran lo que el pueblo no podía quitar. Dios lo hará cuando te pongas en camino. Dios envía a su ángel y Dios envía su protección cuando ellos salieron a tomar la tierra, cuando ellos empezaron a moverse. Por eso hay cosas que usted y que el enemigo usa para que usted esté estancado, para que usted no camine al lugar de su bendición. Pero hoy es día de enfrentar esos enemigos. Hoy es día de sacar esos enemigos, porque lo único que vas a tener que hacer en esta hora es reconocerlos, saber quiénes son, saber qué es lo que te está molestando y qué te está impidiendo entrar al propósito de Dios. Porque Dios dice: tus enemigos van a ser mis enemigos. Los que te afligen ya no van a estar más. Yo voy a mandar un ejército de avispas. Voy a hacer algo sobrenatural y esos gigantes van a caer ahora en el nombre de Jesús. No nos vamos a quedar parados. No nos vamos a quedar llorando. No nos vamos a quedar quejándonos. ¿Se imagina el pueblo de Israel entrando a ese lugar de bendición de Dios, donde fluía leche y miel, ese lugar infectado de gigantes? Muchos pudieron haber salido corriendo, muchos pudieron haberse quedado paralizados, pero el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, los llevó al lugar donde estaban sus enemigos. Aleluya. Si usted puede darle un buen aplauso a Dios. Dios va a enviar asistentes. Dios va a enviar su ángel. Dios ya envió a su Hijo Jesucristo, y Él avergonzó públicamente a todas las potestades. Él anuló el decreto de muerte que había en tu contra y te dio la victoria. Hoy es tiempo de avanzar a nuestra misión, de avanzar a nuestro propósito. Ellos tenían una misión. Ellos tenían que tomar posesión de las bendiciones que Dios les había dado, y no podían hacerlo porque tenían miedo de los gigantes y de los leones. Pero Dios les dijo: no teman, que yo voy a quitar de delante de ustedes a todas estas cosas que les afligen. En el camino vas a recibir fortaleza, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no importa si creemos que no podemos, en esta hora Dios nos dice: solo camina, solo camina.
yo te voy a llevar a esa tierra. Yo voy a fijar tus límites, le dijo al pueblo. Y los límites serán desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éufrates. Porque pondré en tus manos a los moradores de esta tierra y tú los echarás delante de ti. Versículo 31. Dios va a poner en tus manos a tus enemigos. Deja de pensar que Dios es el que te va a quitar los problemas. Dios no eliminó los gigantes. Dios no eliminó los leones. Dios los dejó ahí para que se aumentaran, para que se multiplicaran, para que se fortalecieran y para que ellos mismos echaran de esa tierra esos moradores. Dios te va a mandar ayuda. Dios no te va a sacar del problema. Dios te va a mandar un ejército de avispas. Esta palabra me llegó tan profundo a mi corazón, porque pude entender que aunque yo esté en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Entendí que Él adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entendí que Dios me va a mandar ayuda si me mantengo oyendo su voz y obedeciendo su voz. Vamos a tomar esa misión. Vamos a tomar eso que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo vamos a realizar. Hay personas que quieren la bendición de Dios sin cumplir la misión. Para reírnos un poco, venía a la iglesia una hermana que me decía: pastora, yo quiero que Dios restaure mi matrimonio, pero con otro hombre. Ella quería cumplir, por así decirlo, la misión, pero sin tomar su posición. La posición de ella era restaurar su marido. Yo sé que hay muchos maridos que son como misión imposible. Es una misión que Dios nos da imposible, no, mentira. Pero acuérdense que no hay nada imposible para Dios. Y yo me acuerdo que yo le hablé a esa muchacha porque estaba recién casada, pero había tenido un problema y ya ella quería cambiar a su esposo. Quería eliminar el problema de su vida. Pero Dios nos dice: yo no voy a eliminar ese problema. Ese problema es tu misión. Ese problema es el que te va a sacar adelante en la vida. Dios le dio a Abraham un hijo a los 99 años. Y usted me va a decir: pastora, ¿por qué no fue antes? Porque si se lo hubiera dado antes, Abraham hubiera dicho: yo soy un gran semental, yo puedo procrear hijos. Pero ¿sabe qué? Dios lo llevó a ese punto para que él se diera cuenta que su descendencia, que su bendición vendría de Dios. Así que Dios tiene algo especial para nuestras vidas. Pero Dios, así como lo hizo con Abraham, lo va a hacer contigo. Dios envió a su ángel casi a los 99 años. Le da una palabra a los 80 y resto. Y hasta los 99 años tiene Abraham su hijo. Pero ¿sabe qué? Abraham no desperdició esa palabra del ángel, como tampoco lo hizo el pueblo de Israel, y como tampoco espero que usted desperdicie la voz de Dios, el ángel de Dios, cuando le esté hablando a su vida. Porque hay cosas que Dios no va a quitar, porque hay cosas que Dios está esperando que crezcas para que puedas tomarlas. Hoy Dios te dice en esta hora: yo estoy listo si tú estás listo. Ya yo hice lo que tenía que hacer por ti en la cruz del Calvario. Ahora quien tiene que tomar posesión de esa tierra eres tú. Tan grande como tu misión será también la ayuda que Dios te va a dar. Tal vez hay problemas grandes que estás enfrentando, pero la ayuda de Dios será grande. Tu milagro será grande. El pueblo de Israel pudo contarle a sus generaciones que habían sido librados de gigantes por avispas. Yo creo que en este tiempo, si nosotros oímos y obedecemos la voz de Dios, Dios nos va a librar sobrenaturalmente de esta pandemia.
Yo creo que si nosotros seguimos clamando, Dios va a enviar su ángel. Y yo creo que ya Dios ha enviado su ángel para guardarnos, para protegernos y para llevarnos a la tierra de bendición. Para que entendamos que estos problemas nos van a ayudar a confiar y a depender en Dios. Para que entendamos que estos problemas nos están haciendo más fuertes, nos estamos multiplicando. Y ahora Dios va a entregar a ese enemigo en nuestras manos. Hay cosas que Dios usa para protegernos a nosotros, que nosotros pensamos que son un problema. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que Dios usa para protegernos a nosotros, que nosotros pensamos que son un problema. El pueblo de Israel pensaba que los gigantes eran un problema, pero Dios sabía que los gigantes los iban a librar a ellos de las bestias del campo. Hay cosas que nosotros pensamos que son un problema, pero Dios las usa para protegernos. Yo recuerdo un viaje que hicimos mi papá, mi mamá, mi esposo al Ecuador. Y en este viaje hubo una inundación y nosotros íbamos a un lugar, a un pueblito donde vendían oro que se llamaba Chortelec. Y nosotros salimos para ese lugar, en eso se vino una inundación y nos desviaron. Y lo que iba a ser un viaje de 2-4 horas terminó siendo un viaje de 12 horas. Y nosotros en el carro, sin saber, llevábamos sándwiches, llevábamos comida, pero nosotros no sabíamos por qué habíamos llevado tanta comida ese día. Dios sí sabía y había puesto eso en nuestro corazón. Cuando empezamos a caminar y nos desviaron por lugares, por la playa, nosotros dijimos, ¿cómo es posible que nos pase esto? Y hasta cierto punto nos molestamos. Después nos dimos cuenta que nos habían desviado y ese lugar, esa autopista por donde nosotros íbamos a pasar, había habido un derrumbe y hasta unos misioneros habían quedado enterrados en ella. Ese problema, esa desviación, ese contratiempo que Dios puso en nuestra vida en ese momento fue para protegernos. Qué cosa más linda. Y cuando llegamos a aquella jungla, porque nos desviaron, llegamos a un lugar que estaba entre la selva y nos dijeron que había un lugar que se llamaba el Hotel del Oro Verde. Y cuando llegamos esa noche, después de 12 horas de andar por un camino que ni conocíamos, que no sabíamos ni para dónde íbamos, pero nos habían desviado, no podíamos ir al lugar donde teníamos previsto. Llegamos esa noche al cuarto y nos pusimos todos a llorar y a darle gracias a Dios, porque ese problema nos había protegido de la muerte. Dios tiene un sistema de defensa y vigilancia en nuestras vidas que nosotros no conocemos y que se activa cuando nosotros caminamos y hay enemigos. Dios tiene una alarma. Dios tiene un sistema de protección sobre nuestras vidas cuando nosotros caminamos y hay enemigos. Y muchas veces nos hemos enojado y nos hemos entristecido porque Dios ha traído o ha permitido ciertos problemas en nuestra vida. Han habido momentos de decepción. Pero en esta hora yo quiero que sepas que Dios los ha permitido para protegerte. Hay personas que Dios ha quitado de tu vida porque han sido personas que, como dice aquí la palabra de Dios, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, a qué persona le estoy hablando hoy, que tal vez has sentido que esas personas que Dios ha permitido que se vayan de tu vida hayan sido un problema. Yo quiero decirte hoy que Dios ha quitado esas personas porque han sido de tropiezo para tu vida. Y Dios va a quitar a aquellas personas que sean de tropiezo para tu vida. Por eso, paso número 1, Dios cuando nos habla nos da protección. Cuando nos habla nos da posición.
Dice que en el versículo 20 del capítulo 23, Él va a enviar a su ángel para que nos introduzca, para que nos lleve. El ángel de Dios, el Espíritu de Dios, nos va a poner en posición de bendición. Ese lugar de posición, ese lugar de bendición, no es necesariamente el lugar que nosotros esperamos, pero sí es el lugar que Dios tiene para nosotros. Así que usted tiene que entender en esta hora que Dios le va a llevar. Dios, el Espíritu Santo, es como el GPS de su vida. Él le va a llevar al lugar correcto. Su ángel, su Espíritu, nos va a introducir si nosotros permanecemos oyendo su voz y obedeciendo su voz. Sus promesas están para tomarlas y para poseerlas. Quiere decir que no es una obligación, es una opción que Dios nos da. Dios nos dice: allí está la tierra, solamente caminen hacia ella, solamente caminen hacia ella. Yo voy a quitar a los que les afligen a ustedes. Y ahora podemos decir en esta hora, ya casi para terminar, paso número 3, cuando Dios nos habla, no solo nos manda protección, nos lleva en posición al lugar de nuestra bendición, sino que también nos prepara para enfrentar al enemigo. Después de todas estas cosas que hemos pasado, ahora entendemos que Dios permitió esos gigantes para que nosotros nos fortaleciéramos en Él, para que nosotros dependiéramos de Él. Y Dios nos dice en esta hora: si estás listo, yo estoy listo. Muchas veces Dios atrasa o nos hace entrar en un proceso porque hay cosas en nuestra vida que no pueden crecer con nosotros. En esa tierra había leones, y el león es símbolo de orgullo, de soberbia, de independencia. Y Dios no quería que su pueblo pereciera por el orgullo. Hay muchas cosas que hemos enfrentado en nuestra vida porque Dios poquito a poco nos ha ido preparando. Poquito a poco nos ha ido cambiando. Poquito a poco ha hecho que nosotros ahora tengamos la bendición y la responsabilidad de gozar de sus promesas. Porque el enemigo lo que siempre quiere es robar nuestra confianza en la promesa de Dios. Esos gigantes les hicieron pensar al pueblo de Dios que ellos eran más grandes y fuertes que lo que Dios les había prometido. Pero Dios les dice: tranquilos, no los voy a quitar. No los voy a quitar porque es necesario que estén. Lo vamos a hacer poco a poco. Lo vamos a hacer poco a poco. Hay bendiciones, hay transformaciones en nuestra vida que cuando nosotros vamos caminando rumbo a nuestra bendición, empiezan a suceder. Hay transformaciones que no vemos y Dios las está haciendo. Hoy Dios te está dando fuerza para echar a esos enemigos. Hoy Dios está haciendo la labor que Él sabe hacer: destruir a nuestros enemigos sobrenaturalmente. Mi amiga y mi hermano, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero nosotros tenemos que tomar esas bendiciones. La palabra de Dios dice que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Nosotros somos libres cuando venimos a Jesús, pero hay un proceso de libertad que se va a ir dando en nuestra vida poquito a poco, como le dijo Dios a su pueblo: estos enemigos no los voy a sacar. Estos enemigos yo no los voy a sacar. Estos enemigos van a ser sacados poquito a poco de la vida de ustedes. Versículo 29 de Éxodo 23, para terminar. Dios va a traer libertad a tu vida. Hoy es un momento en el que
vas a confrontar a esos enemigos, a ese temor, a ese orgullo, a esa falta de perdón, a esa envidia, a ese odio, a ese resentimiento que te ha tenido atada y parada para recibir la bendición de Dios. Dice el versículo 29, pero no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y aumenten contra ti las fieras del campo. Versículo 30. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Multiplicación es crecimiento. Hay áreas donde tenemos que crecer. Hay áreas donde tenemos que permitir que Dios empiece a guiarnos. Hay cosas en nuestra vida que han paralizado nuestro viaje, nuestro camino a la bendición. Pero hoy el ángel de Dios te va a guiar, te va a dar las coordenadas de tu bendición y te va a preparar para lo que Él ha destinado para tu vida. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre que nos das una palabra, nos das los recursos para cumplirla. Te damos gracias, Señor, porque siempre que tú tienes una misión para nosotros, tú nos das la provisión. Te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra nos dice que en ti estaremos seguros, porque tu palabra nos dice que en ti hay protección, porque tu palabra nos dice que tú nos vas a librar de nuestros enemigos y de aquellas cosas que nos afligen. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera de nuestra tierra, de nuestro corazón, todos aquellos enemigos que han estado, Señor, afligiendo nuestras vidas. Puede ser temor, puede ser mentira, puede ser ansiedad, puede ser orgullo. Ahora mismo, Señor, en tu nombre precioso, nos ha hablado tu Espíritu, Señor. Y queremos entrar en posesión. Queremos entrar en la bendición que tú tienes para nosotros. Y queremos gozarnos, Señor. Queremos gozarnos y alegrarnos en todas las cosas que nos has dado. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu protección, por tu fuerza. Y te damos gracias en esta hora, Señor, por la adversidad que has traído a nuestra vida. Porque esta adversidad nos va a traer ventaja. Esta adversidad, Señor, nos va a traer oportunidades. Esta adversidad nos va a traer, Señor, cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, cosas que no hemos entendido y que tú tienes preparado para los que te amamos. Señor, gracias. También te damos gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos de todas las personas, Señor, que están allí en su casa. Tu palabra dice, y hoy vimos, Señor, que tú dices que tú bendecirás nuestro pan y nuestras aguas, Señor. Te damos gracias porque tú vas a bendecir nuestras familias, porque tú vas a traer abundancia de pan, abundancia, Señor, de cosas a nuestra vida, Señor. Gracias, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.